transformar el conocimiento y la experiencia en sabiduría, yo creo que hay de las cosas más finas y de las cosas más interesantes que un ser humano puede hacer, porque hay un momento en su vida donde usted se da cuenta que ahí llega como algún tope, llega como algún punto en su vida en cuanto a todas las áreas importantes de su vida, como la salud, el trabajo, las finanzas, las relaciones, la diversión. Hay un punto donde ya conscientemente usted cree y quiere ir más allá, pero finalmente hay algo que lo tiene como anclado. Y esto es algo que se va repitiendo, yo creo así, que se va repitiendo a lo largo de su vida. Si usted se da cuenta, usted no vino a este plano de existencia como simplemente una materia que llegó así y le pusieron como este espíritu se lo pongo a este cuerpo, sino que de alguna manera lo mejor de su papá y lo mejor de su mamá fue expresado en usted. Pero no solo también lo mejor de su mamá y lo mejor de su papá, sino que su papá y su mamá traían una semilla. Su papá tenía una semilla que la plantó en una tierra que era de alguna manera como su mamá. Pero su papá también tenía creencias, tenía sentimientos, tenía fortalezas, tenía debilidades. Había sido de alguna manera niño y como niño había tenido algunas heridas, quizás de abandono, quizás de rechazo. Y también su mamá pudo haber también sufrido algunas heridas en su infancia, quizás abandono, rechazo, que son como las que son así como generales en toda la humanidad. Pero si usted se pone a echar para atrás, su papá y su mamá también vinieron de una semilla que son sus abuelos, que ellos también a sus veces tuvieron heridas en sus infancias, y su abuelo y su abuela de parte de su papá y su abuelo y su abuela de parte de su mamá. Entonces, si usted se pone a mirar así de para atrás, hay alguna cosa que se esté repitiendo en su familia, que usted esté experimentando o que quizás usted si se pone a pensar en las cosas que de alguna manera usted no quiere repetir de su mamá y de su papá, es lo que finalmente usted debe trabajar en usted mismo. Yo me di cuenta de esto y para mí fue impresionante después de que empecé a hacer ese trabajo de origen. En la Sierra Nevada de Santa Marta dicen que hay que hacer un trabajo de la semilla y cuidar la semilla, porque la semilla a veces, si usted ha en algún momento podido tener una semilla, usted escoge la mejor semilla, la que esté más sana, la que esté más limpia, la que no tenga gorgojo, la que no esté sucia y la que esté, sepa usted que va a volver a dar una mejor cosecha. Eso mismo de alguna manera es lo que nosotros hacemos como seres humanos. Siempre queremos que nuestra semilla sea mejor para que el proceso evolutivo de la humanidad sea mejor. Así que si usted está presente en este plano de existencia, simplemente tiene que darse cuenta que usted es lo mejor de la evolución hasta este punto de su vida, hasta este punto de su conciencia. Usted está aquí en el plano 3D, pero su conciencia puede estar en el primero, segundo, tercero, más o menos todo el mundo lo tiene como abierto hasta el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, ya aquí sería como la conciencia perfecta de Dios. Jesús el Cristo fue hasta aquí, después de su muerte volvió hasta aquí, pero hay muchos maestros que tienen así, pero nosotros como seres humanos, algunas cosas nos tienen anclados como en los 3 primeros puntos de energía o los primeros chakras. Y eso es lo que nos hace de alguna manera sentirnos o muy apegados a las cosas materiales o pegados al sufrimiento o al dolor o al deseo o al poder también. Y yo creo que esto viene de alguna manera como marcado desde todas esas heridas que hemos tenido nosotros en la infancia. Cuando usted se permite realmente ir hacia adentro y empezar a ver y a escribir, sobre todo yo le sugiero que se ponga a escribir realmente cómo fue su niñez, cuáles fueron esos momentos. Si yo le dijera que desde aquí, desde este momento, empezara a escribir para atrás todo lo que se acuerda, cuáles eran esos momentos determinantes, quizás cuando terminó su último trabajo, quizás cuando conoció a su esposa o a su esposo, cuando se casó, cuando supo que de pronto se murió su mamá o se murió su papá o nació su primer hijo,
o quizás hay algunos puntos de su vida que son como esas anclas, que son como situaciones importantes que le generan algún recuerdo, alguna memoria, donde hay una información muy valiosa para que usted pueda pegarse de ahí y a empezar a bajar, ¿no? A ir para atrás, a ir para adentro. Porque si usted quiere cambiar resultados en su vida, necesita como que organizarse adentro primero para que su realidad pueda ser transformada afuera. Porque usted puede hacer cualquier cantidad de meditaciones, de coaching, de terapias y de vainas, pero si usted realmente no se permite o simplemente cree que ya no es necesario ir a empezar como a limpiar todas esas lealtades, esos condicionamientos o esas ordenanzas que usted lleva cargando no solo por usted mismo, sino que de alguna manera usted viene siendo responsable de lo que sus papás también sintieron, no solo de su mamá y de su papá, sino también de los abuelos, por parte de papá, por parte de mamá, y los abuelos de sus abuelos y los abuelos a los abuelos hasta donde se acuerde. Pero recuerde que hay algo que lo tiene a usted como que anclado sobre estos 3 niveles de energía, los primeros 3 chakras, por decirlo así, que eso es lo que nos lo está dejando avanzar. Yo sé que usted se pone a recortar, y si usted se pone a ver en su familia y se pone a ver, pues finalmente hay muchas cosas que quizás usted está repitiendo de generaciones en generaciones. Puede ser que en algún momento de su vida usted se sintió quizás como yo, abandonado, rechazado, o que quizás fue maltratado, o quizás a usted le hablaron así muy fuerte y usted aprendió a ser así de fuerte, o quizás a usted también le dijeron que los hombres no lloran, o que las mujeres tienen que comportarse así, y entonces cuando usted se comporta de una manera diferente se siente rechazado, o se siente que no está siendo como leal a ese clan familiar, y eso de pronto lo tiene atado porque inconscientemente usted está pensando que yo lo trascendió, pero eso sigue ahí. Es como que el que tiene como un mal aliento, no se da cuenta él mismo, pero todo el mundo lo nota. Y eso mismo pasa con la vida. Cuando usted tiene algún tipo de heridas, o cuando usted quiere como no darse cuenta de que las cosas están pasando, que le están ocurriendo con usted, la gente se da cuenta, en las energías se dan cuenta, en los trabajos se dan cuenta, en las relaciones con el dinero, que es una energía, se da cuenta, porque hay algo que está como faltando en usted, hay algo que está como vacío todavía, y ese vacío finalmente no deja que usted pueda de alguna manera subir hasta este centro de energía que se llama el corazón, con el perdón, para encontrar la paz, y de ahí para adelante seguir avanzando en el camino y en el avance pues de conciencia, para realmente usted identificarse con su divinidad y poder por fin entender que es un Dios que está habitando este cuerpo. Pero por ese mismo motivo es que el espíritu, su alma, elige otra vez venir aquí, para que usted en algún momento de su vida se dé cuenta qué es lo que vino a hacer, qué fue lo que decidió usted como alma venir a trabajar. Si usted sintió que tuvo que haber nacido en una pobreza muy berraca, es porque en algún momento de su vida fue muy rico, ¿sí? Porque yo no sé cuántas reencarnaciones de alguna manera hemos llegado a tener como seres espirituales, pero yo creo que ya hemos sido todos, ¿sabe? Yo ya he sido un asesino, yo ya he sido asesinado, yo ya he sido un violador, yo ya he sido violado, yo ya he sido blanco y ahora soy indio, y yo he sido mujer y he sido hombre, y he nacido en un país mega rico y en otro país mega pobre, y he nacido sin manos y he nacido con manos, y así yo creo que ya lo he experimentado todo, ¿sabe? Porque era lo que tenía que de alguna manera elegir. Pero pienso también que hay una parte como que todavía no está bien desarrollada dentro de mi linaje, por decirlo así, y es por eso que yo elegí realmente en esta reencarnación poder superar y poder como reconocer, aceptar y perdonar todo eso que de alguna manera estaba dentro de mí, y también de alguna manera como perdonar mi linaje y perdonar eso que vino de atrás, porque eso es lo que venimos a resolver. Esa es la experiencia que yo quise venir a vivir aquí, y ahora estoy muy consciente de eso. Es por eso que estoy haciendo este pequeño video, porque quizás usted también lo necesita hacer, porque quizás usted también, después de haber ido tanto tiempo al psicólogo, a los coaches, o a las ceremonias sagradas, o a las plantas, se ha dado cuenta también que todavía le falta, porque a mí me ha pasado eso. Mire, yo he estado haciendo esta vuelta
desde el año, yo creo que 2010, 2010, 11, que yo más o menos conocí como todo lo que era el desarrollo personal y toda esa vuelta. Pero lo había hecho mediocremente, ¿sabes? Yo pensé que lo estaba haciendo bien, pero era como en el estado de conciencia que podía llegar hasta este momento, hasta ese momento, y cada vez voy avanzando más. Por eso yo le digo que entre más joven usted empiece, entre más muchacho usted empiece a darse cuenta del verdadero autoconocimiento y todo lo que el autoconocimiento le puede dar, puede evitarse usted muchos años más de sufrimiento. Yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido, ¿sabe? Porque fueron las experiencias que yo necesitaba vivir para poder de alguna manera despertar. Así que le vengo a hacer esa invitación. Piense en recoger y en limpiar el origen de su vida. Empiece desde este momento hasta cuando usted se acuerde que era pequeño. Después limpie 9 meses en el que usted estuvo en la panza de su mamá, porque ahí durante ese periodo de oscuridad usted no veía pero escuchaba mucho. Usted sentía, ya usted su ser era consciente de alguna manera y escuchaba lo que sentía su mamá, lo que comía, las emociones, porque las emociones, recordemos, generan neurotransmisores, neuropéptidos y toda una bioquímica en el cuerpo que finalmente el ser humano que se está desarrollando dentro de la panza de su mamá está sintiendo todas las emociones que sintió su mamá, todo lo que su papá quizás le decía a su mamá y todos los pensamientos que su mamá también tenía. Eso se fue como grabando durante 9 meses. Usted fue así como hipnotizado por todas las cosas que estaba usted solo sintiendo, porque no estaba viendo nada mientras estaba desarrollando. Por eso hay cosas que están muy guardadas en el inconsciente, aquí como en ese cerebro reptiliano que tenemos, que es así como súper fuerte y que es el primer cerebro, el más antiguo, donde todo realmente está bien formado. Porque también tenemos esta parte del neocórtex, así que es como donde usted pueda llegar aquí a alojar las cosas y todas esas emociones y todo esa energía pueda llegar a este cerebro cuando se abre así como el tercer ojo, mejor dicho, usted se vuelve así como manifestador de una. Pero todo eso que está anclado aquí fue en ese momento en que se desarrolló, más sumado a todas las cosas buenas y malas que su mamá vivió en su vida desde que era pequeño hasta que quedó embarazada de usted, parce. Entonces eso es un trabajo berraco, mi compadre y mi comadre, porque hay que darse la pela y hay que tener mucha responsabilidad, ¿sabe? Porque lo fácil es ir por la vida diciendo que usted es la víctima de lo que le pasó, porque eso es transferir las responsabilidades a lo externo. Cuando usted está pensando siempre en lo interno, pues finalmente no está pensando en unidad. O sea que eso quiere decir que usted no está con Dios. Pero en el momento en que usted se hace responsable y se hace proactivo, y de alguna manera, como dice Stephen Covey, hay una victoria personal, que usted se puede realmente ver para adentro, caminar para adentro, cerrar los ojos e ir y empezar a pensar otra vez, a reconectar esas redes neuronales que quizás usted quiso olvidar en algún momento de un traumático en su vida, porque escuchaba a alguien que decía que desde el nacimiento, pero no creo que es desde el nacimiento, sino desde el momento de la concepción, usted está viviendo un estrés postraumático, porque ahí en ese momento empieza el condicionamiento y las lealtades que con la sangre, con el alimento, con los pensamientos, con las emociones, dentro de su núcleo familiar, si tuvo o no tuvo papá, si fue un niño deseado o fue una niña deseada, bueno, si fue producto de una violación o no, mejor dicho, lo que haya pasado, mi hermano, usted y mi hermana, usted lo ha de alguna manera como aceptado, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Como aceptar realmente esa condición con la que usted vino, porque eso, así usted se meta 10.000 años de terapia, no va a cambiar eso, a menos de que usted como que se perdone a usted mismo, Cucho, se perdone por lo que hizo y se perdone por lo que pasó, porque el perdón viene para adentro, porque el perdón es perdonarme a mí mismo por estar pensando las mismas cosas durante 40 y pico de años, ¿sabe? Y yo me doy cuenta hoy que en este momento yo necesitaba perdonarme de sentirme abandonado por mi papá, huevón. ¿Y sabe por qué? Porque no era que yo tenía que perdonar a mi papá,
porque yo durante mucho tiempo lo vi culpable, pero realmente no era mi papá el que tenía que perdonarme. Es que si pasó lo que pasó, fue la interpretación que yo le di, y lo que tengo que perdonarme es los pensamientos recurrentes que tuve desde el primer momento en que sentí eso hasta hace que 4 o 5 meses que realmente empecé a darme cuenta de esto. Empecé a darme cuenta que necesitaba era perdonar mi manera de pensar acerca de cómo había yo observado eso que había pasado, esa circunstancia a la que yo quise llamarle trauma, y en el momento en que yo le quise llamar trauma, inmediatamente me sentí víctima, parce. Y eso fue lo que de alguna manera también desbarajustó mucho tiempo de mi vida, porque por eso llegaron las adicciones, por eso llegó la evasión, y por eso siempre quise buscar afuera realmente el perdón que necesitaba por dentro. Entonces yo me iba a beber y me iba a consumir drogas simplemente porque no me sentía completo y sentía un vacío así tremendo, pero era simplemente como esa piedra en el zapato que les digo que tenía, que no era capaz de quitarme el zapato para sacar la piedra, sino que simplemente seguía poniendo plantillas y plantillas encima para que no me molestara tanto. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, si usted está queriéndose evadir también, como me pasó a mí, con drogas, con alcohol, en juegos, con internet, en el trabajo, con alguna pareja, con la comida, porque realmente cuando usted tiene alguna condición y quiere realmente no darse cuenta, lo que hace es que simplemente empieza como a buscar una disociación con cualquier tipo de sustancia, independientemente de la que sea, que hace que usted pierda realmente la concentración y el poder que tiene usted con su pensamiento de devolver la película, ordenar lo que se hace y finalmente poder reparar desde ahí para perdonarse usted mismo de los pensamientos y de las actitudes y las emociones que ha sentido, y a partir de ese momento empezar a reconfigurar una nueva red neuronal que traspase su cerebro reptiliano, su cerebro primario, y pueda traer una nueva capacidad de pensamiento aquí, enfocada sin dudas en confianza, en amor, en compasión, en bondad, y esas energías siguen subiendo aquí por acá por la tráquea hasta que de alguna manera usted pueda llegar así al estado de iluminación total. Eso sería una belleza. ¿Sabe por qué pasa? ¿Sabe por qué no creo que pase eso? Porque no lo creemos. Yo todavía debo confesar lo que tengo dudas de que yo alcance a hacerlo. Pero si yo tuviera una certeza así absoluta de que yo podría realmente ascender así como lo hicieron muchos maestros con el cuerpo físico, parce, estaríamos en una onda de despertar espiritual muy berraco. Bueno, eso ya son otros tipos de cosas, pero yo le quería hablar de eso, de la limpieza del origen, porque para poder llegar así como el árbol, un toroide así espectacular, el árbol es igual de alto a la cantidad de profundidad que tengan sus raíces. Entonces, si usted quiere crecer como árbol humano, necesita ir al fondo de donde viene, para que así mismo usted pueda estirar los brazos, hermano, y tocar el cielo si quiere. Y ahí en ese momento es Dios. Bueno, ahí le dejo, Cucha, póngame ahí en los comentarios qué fue lo que más le impactó en este video. Cuénteme si tiene dudas y preguntas, y bueno, espero que le haya servido esta información. A mí me ha funcionado mucho para seguir trabajando con mi semilla de origen y mi limpieza de origen, y bueno, hágale con todo a mi papá. Lindo día.